Hola, hola a todos y a todas, buenas noches. Bienvenidos a una noche más, esta vez de martes, no de jueves. Pero bueno, la ocasión merece este pequeño cambio de día. Esperemos que la gente que nos ve y nos oye, bueno, como también nos puede ver y oír en diferido, no pasa nada. Hoy estoy muy bien acompañado con Asier y Raúl, dos de los miembros de Leducablog. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Asier? Raúl. Buenas tardes, César. Muy bien, contentos y felices. Hola, buenas tardes a todas, a todos, César. Un placer volver a saludarte. Aquí estamos, a tu disposición. Oye, pues la ocasión merecería una encuesta, porque estos días, mientras preparaba un poquito el programa y tal, me preguntaba cuántos de la gente, o cuántos de estos educadores y educadores sociales nuevos que conocen Twitch o que manejan Twitch, conocerían el Educablog. ¿Vosotros qué creéis? ¿Estamos muy anticuados? ¿Esto de Twitch es demasiado nuevo para nosotros? Hombre, la verdad es que todo el tema de redes sociales y demás va a una velocidad demasiado escalofriante para los que ya tenemos cierta edad y nos hemos dedicado un poquito o venimos desde lo analógico y venimos de la publicación más pausada, más reposada a la velocidad de este tipo de desarrollos, ¿no? Pero a mí me congratula ver que todavía se están acercando a Educablog y a la realidad pretéritas que movilizábamos en su día. Se está acercando gente nueva, como por ejemplo de la Universidad de Salamanca. Es cierto que siempre vienen un poco dirigidos o motivados a través de ciertos docentes con sensibilidad que históricamente entendían que había proyectos o gente interesante a la que escuchar en otros foros que no fueran en los que se mueven en la actualidad los jóvenes, pero bueno, me congratula ver que todavía es cierto que se acercan a contenidos pretéritos, pues gente joven. Ahora, ¿es un dato significativo o global como para tenerlo en cuenta o generalizar? Pues creo que no. Ciertamente todavía nos queda una gran distancia para poder llegar a muchos de las nuevas generaciones de educadoras y educadores sociales que se están gestando. El primer comentario en el chat ya dice que no os conocía, o sea que... Ya, ya. Yo hablando en mi nombre, soy de los que, siendo, habiendo sido un usuario bastante contumaz, vamos a decir, de redes sociales, Twitch es un campo desconocido para mí. Y además es verdad que hablar de educablog con ese apellido o ese sufijo ahí, ¿no? De blog, pues parece que suena un poco ya de modé, que suena un poco arcaico. Entonces, no me extrañaría que mucha gente a la que presupongo un perfil bastante joven diga, a ver, ¿quiénes son estos dos señores que están ahí en pantalla, que han venido aquí a hablar? Pero seguro que encontramos Señoros, un lenguaje común, señoros. señoros. Pero seguro que encontramos el lenguaje común de, pues precisamente de lo que nos une, ¿no? Que es la educación social en este caso. Entonces, bueno, encantados de contarles quiénes hemos sido o quiénes somos. Bueno, pues para La, esas personas que no os conozcan, ¿qué es el Educablog? Así es. Empiezo yo. Bueno, Venga. pues Venga. Educablog es una pequeña asociación de compañeros de la universidad, 12 compañeros de la Universidad Pública del País Vasco, SITA o extinta en Bilbao, en la segunda promoción de educación social, se juntan o se reencuentran una vez que han sido diplomados, porque en aquellos tiempos todavía no existían los grados y estaba gestando el Plan Bolonia, pero no se había materializado. Se juntan en distintos dispositivos en los que ya estaban empezando a trabajar en el ámbito de juventud. Aquí se les llama gastetokis, pero básicamente en el Estado son lo que son locales juveniles o centros juveniles, centros de ocio, lugares de reunión de adolescentes y jóvenes donde canalizar todo el ocio educativo fuera del ámbito escolar. Y estos dos compañeros, que son el aquí presente, mi compañero Raúl Luceño y Íñigo Rodríguez Torre, actual docente en la UPV y ahora mismo para doctorando por la misma universidad, pues deciden juntarse con otros dos compañeros también del ámbito del ocio juvenil que venían de otras disciplinas, como son Jorge Roz y Merche Vicente. Entonces, entre los cuatro se plantean
cómo poder dignificar las condiciones de la educación social, cómo poder visibilizar la profesión desde los nuevos lenguajes que están en boga en esos instantes. Estamos hablando del año 2005, 2004, Que parece que finales hace del poco, 2004, pero verdaderamente para este mundo digital es mucho tiempo, ¿no? 20 años es mucho tiempo. Si me apuras, creo que no estaba todavía ni Twitter y estaría en Pues no pañales estaba. o naciendo Facebook, casi seguro. O sea, Sí, sí. y ya hablamos de plataformas, pues de perfil adulto, ya de Tinder casi. O sea, estamos hablando de perfil, los que frecuentamos esas dos plataformas, ya talluditos. Entonces, a la labor de esa gestación de nuevos elementos de comunicación, como podían ser los pioneros en redes sociales, que fue uno de ellos fue el blog. Contactamos con el ala informática de alguna manera de Educablog también, en ese origen embrionario, que eran nuestros amigos Raúl Gallardo y John Ezquerra, que como tecnológicos que eran, pues nos proponen o nos facilitan el hecho, el poder acceder a este tipo de herramientas, dotándole de un soporte, y la idea era que mis compañeros poco a poco fueran creando materiales para poder de alguna manera vehiculizarlos y visibilizarlos, pues en un corto espacio de tiempo, de manera mucho más dinámica que lo que podría ser una publicación al uso. Dicho eso, se va generando una serie de contenidos, se empiezan con una serie de artículos y a raíz de ahí, pues al cabo de unos meses me encuentro con estos compañeros en unas de las primeras jornadas que hacen de blogueros con el Ayuntamiento de Guecho, y me uno a esta sinergia, me uno a esta amistad, a este grupo de compañeros y compañeras que de alguna manera teníamos pues ese fin común de dinamizar y visibilizar el mundo de la profesión social y compartir conocimiento con otros profesionales del Estado que también estaban iniciándose en esto de las redes sociales y el mundo del blog o la publicación digital online. Y recuerdo como muy grato recuerdo, pues a ti mismo en primera persona, por ejemplo, a Caesar, acá Caesar, recuerdo perfectamente tus primeros textos, recuerdo también a una pionera en Valencia que era Gominola, si no recuerdo mal, una bloguera valenciana que hablaba también sobre educación social, No me y acuerdo, la uno de verdad. nuestros también gurús o ejemplos en los que mirarnos o espejo, pues nuestro amigo Sera Sánchez con su célebre educador social en Alaska, que luego también derivó pues en obras de teatro y en publicaciones escritas. Ujú. Ah, yo si me permites por Sí, sí, claro. complementar, César y Asier, a esa primera época a la que se ha remontado Asier, yo creo que tuvimos suerte, aparte de que también nos lo curramos, no nos vamos a restar méritos, ¿no? Es decir, currárnoslo al menos en el sentido de dedicarle horas a escribir, por lo tanto a reflexionar, a buscar, además hacerlo sin caer en lenguajes excesivamente académicos, sino sobre todo era relatar un poco nuestras experiencias de día a día, porque al final nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras, estábamos trabajando en diferentes dispositivos, en diferentes recursos, vinculados a servicios sociales, a la protección a la infancia, y bueno, todo eso era el caldo de cultivo que nutrían nuestros textos en Educablog, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Asier, cuando estos amigos informáticos nos hicieron el blog, estamos hablando, si la memoria no me falla, año 2006, cuando sale educablog.es, que era la URL del blog. Yo creo que se dio la coincidencia, como se suele decir, Sigue siéndolo, de Raúl. estar, Sigue sigue siéndolo, haciéndolo. sigue No siéndolo. nos borres todavía del Lo tengo ciberespacio. aquí, voy a ver si ahora sí lo presento en Si pantalla le para que puedes la gente lo compartir. vaya viendo, sí. Muy bien. Nada, decía que tuvimos la fortuna de estar, como se suele decir, en el momento justo y en el lugar adecuado, ¿no? Era un momento de eclosión de esos espacios web, de los blogs, y empezamos a tratar una temática como era la nuestra, la educación social, la intervención social, en unos medios pues que nadie más, o prácticamente nadie más allá de esos ejemplos que estaba diciendo Asier, pues estaba haciendo. Entonces, tuvimos una época muy fructífera en cuanto a publicaciones, a escribir, y yo creo que eso de alguna manera nos fue posicionando y bueno, de ahí
pues llegamos a alcanzar eso, ¿no? Un cierto reconocimiento, o pues la gente empezó a leernos. Luego, con la llegada de otras redes sociales como Facebook, Twitter y demás, pues esos contenidos se fueron amplificando, se fueron, ¿no?, difundiendo aún más. Y poco a poco, en torno a Educablog, se fue generando, vamos a decir, una especie de pequeña comunidad, o al menos gente que nos conocía, y empezamos a participar incluso ya en otro tipo de eventos, ¿no?, de carácter más formativo, bueno, en otros espacios más físicos, si queréis, y la verdad es que fueron unos años muy bonitos, o bueno, yo al menos los recuerdo con mucho cariño, esas, sobre todo en mi caso, noches también, dándole a la tecla, ¿no? Y contando nuestras experiencias y nuestras diatribas y nuestras reflexiones en torno a la profesión, y estuvo guay, estuvo guay. Luego, La verdad es que fue una época de incontinencia literaria, ¿eh? Cierto. O sea, era una especie como de eclosión, que había muchas correcto, ideas acumuladas y muchas vivencias y situaciones profesionales que narrar, y la verdad es que también lo recuerdo de esa manera, con una producción importante sí, sí, y meritoria, ciertamente. De Sí. hecho, a ver, me parece también meritorio, al hilo de esto, porque justo me ha pasado esta semana en el trabajo, estoy impartiendo unas formaciones sobre atención sociosanitaria y demás, y me he valido de un texto de Sera Sánchez, de educador social en Alaska, que se titula De manadas y lobos solitarios. Dista la friolera de 15 años de su producción, y la mm, verdad es que guarda una vigencia extraordinaria. O sea, lo lees hoy en día y tiene una vigencia y una validez en el ámbito profesional que nos desarrollemos, pero bueno, principalmente en lo social, exquisita. Y me ha hombre, parecido muy curioso y relevante el hecho del buen envejecer que tienen algunos textos, mm, que aun naciendo un poco de la bisoñez y de la, como decía en su día Raúl, bautizaba alguno de estos, de las vomitonas, la verdad es que en cuanto a formalidad y contenido, o más que contenido, en cuanto a fondo, me parecen muy, muy, muy potentes. sí. César, Dime, supongo dime. que nos permites el que a la gente que pueda estar escuchándonos ahora, si has podido compartir, porque ahora es Sí. que se me apaga todo el rato el móvil y no puedo seguir un poco lo que se está compartiendo, ¿no? Pero si has compartido, invitar a toda la gente, si le apetece y cuando le apetezca, a esa gente joven que igual está más acostumbrado a los formatos, pues como Twitch, ¿no?, más audiovisuales, a que si tiene un ratito, a que bucee, porque estoy de acuerdo con Asier en que bucear en aquellos viejos textos, pero yo creo que seguramente muchos de ellos tendrán plena vigencia y en las cuales se pueden ver reflejados, se pueden reconocer, pueden ver situaciones que puedan estar viendo en su día a día, bien en sus trabajos, bien por lo que puedan estar recibiendo en sus facultades, o lo que sea. Entonces, bueno, desde aquí Sí, sí. nos haría especial ilusión que la gente lea o se reencuentre con viejos posts de educablog.es. Ahí pueden estar viendo, los que nos estén viendo ahora mismo, vuestras redes, tanto en Facebook, 18.000 seguidores, ahí se dice pronto, en Instagram, 2.400 seguidores, en Twitter, 7.000 seguidores, y vuestra página web, ¿eh? Ahí la pueden ver, y Ujú. la iré mostrando a lo largo de la noche. Gracias. Eh, Oye, y todo esto, bueno, yo lo recuerdo con mucha alegría. Yo empecé la carrera en 2005, en 2005-2008, o sea que nacimos a la par en cuanto a profesionales se refiere. Y yo os recuerdo con mucho cariño tanto a vosotros como al Encapuchado Naranja, como a Guau, ¿verdad? Sera, Ujú. bueno, pues a muchos de los que en aquella época estábamos ahí, ¿no? En fin, Alberto, es que no me acuerdo ya, pero el del Bierzo, ¿cómo se llama? Samuel. Samuel, 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 En fin. Samuel Núñez Pestaña. Pero a vosotros, por encima de a todos, porque erais tres y erais los únicos que erais tres, y yo recuerdo que a mí me costó sangre, sudor y lágrimas conseguir gente que quisiera unirse a un proyecto parecido al vuestro, y vosotros lo conseguisteis. Y bueno, y vuestra producción, pues por el hecho de que erais más y de que pues estabais Claro. más implicados, ¿no? Pues la verdad es que era un gustazo leeros.
Sí, ahí evidentemente, como bien dices, supongo que el hecho de poder repartirnos, bueno, tampoco es que lo tuviésemos muy estructurado o planificado, ¿no? Es decir, cada uno también escribía un poco cuando le apetecía, cuando le surgía un tema. Pero bueno, sí que es verdad que el hecho de estar tres nos permitía esa cobertura, ¿no? Y el hecho de poder mantener con bastante frecuencia o bastante regularidad, mantener actualizado el blog. Entonces eso, a su vez, conllevaba una producción bastante maja. Eso, a su vez, incluso yéndonos al apartado más tecnológico, nos permitía posicionarnos también, ¿no? En Claro. buscadores, historias así. Y bueno, pues ahí pudo radicar también el hecho de ser 3 personas, en un primer momento 4 también, con Merche. Pues sí conllevó que, pues eso, ¿no? Que pudiésemos alimentar bastante al bicho. Por aquí os Me estoy pegan un acordando tironcillo ahora. de orejas, ¿eh? Por aquí os pegan un tironcillo de orejas. Dicen que la última actualización es de mayo de 2022. Ah, Que sí, os vayáis sí. poniendo la bota. Sí, correcto. Nos estamos remitiendo Sí, sí. a muchos años. La actualidad, pues le tenemos un poco abandonado. No podemos decir otra Somos cosa. los Ramón Tamames de la educación social. No, quería comentar como Sí. anécdota, si me permite, César, que es que justo ahora me ha venido a la mente el hecho de que de alguna manera, y sin querer tampoco pecar de gólatras, pero fuimos un poco los pioneros de las fake news en la educación social, porque recuerdo un artículo totalmente, perfectamente aclamado, incluso vilipendiado por cierta prensa conservadora, ultraconservadora diría yo, porque Raúl tuvo a bien analizar una noticia de prensa que había salido en torno a una nómina por una RGI. Una RGI es una renta de garantía de ingresos, parecido al salario mínimo vital, pero que se gestiona en el País Vasco de un tiempo a esta parte, desde hace ya 10, 15 años a esta parte. Habían salido una serie de cuantificaciones y Raúl tuvo a bien analizar esa nómina para intentar justificar por qué había esos monumentos, ¿no? Y bueno, fue la bomba, que yo me acuerdo que nos dieron palos por activa y por pasiva, Bueno, diversos portales digitales, pero nosotros a bien, ¿eh? Siempre desde la palos y construcción aplausos. social, Bien. también lo Fue, subo. Pero bueno, fue que así. usamos de alguna manera, sin saberlo, fuimos de los pioneros en la educación social de coger o recoger ciertas noticias para ponerlas un poco en suspensión y análisis de alguna manera objetivo, sin guiarnos por juicios ni prejuicios. Yo creo decir que Raúl. fue casi nuestra, no sé si primera seguro, no sé si primera y única, pero bueno, única igual no, pero tuvo un punto de viralidad, cuando casi no se hablaba de viralidad. O sea, Sí, sí. se compartió muchísimo, fue ampliamente difundida, como bien dice Asier, se publicó en espacios poco recomendables, ahí sí que nos vilipendiaban. Y la verdad es que fue un puntazo, sí, fue una noticia. Qué Si bueno. la memoria no me falla, el título era algo así como, ¿era el de difama que algo queda? O no me acuerdo así. Correcto, sí, correcto, sí. Puede ser. Difama, puede ser, sí. Sí, era eso, sí, básicamente era de una noticia que había surgido al respecto de una foto de una nómina, de un ingreso por una renta garantía de ingresos que pues se le atribuía al perceptor de esa renta, pues como que qué escándalo, ¿no? Que cuánto dinero están cobrando los perceptores de ayudas sociales y bueno, era poner un poco negro sobre blanco que no había que demonizar ese tipo de... Pues mira, justo hace poco escribía yo un artículo sobre ese tema. Uh-huh. Bueno, y del EducaBlog os salen otros muchos proyectos, como ya habéis comentado, ¿no? Dais charlas en universidades, escribís libros, vais a encuentros de blogueros de educación social, vais a congresos. ¿Cómo es todo esto? Uh-huh. Contadnos un poquito. Bueno, Ahora un poco, a mí, cuando nos pasa ahora con la distancia, no sé si Raúl compartirá o no la perspectiva, pero ya en la distancia, porque ya han pasado unos años también de nuestra propia actividad, pues nos hemos bajado un poco de ese tren y de la propia producción, pues por motivos principalmente familiares y de conciliación familiar, pero muchas veces tengo como ciertos paralelismos o noto ciertos paralelismos o proyecciones con gente que entrevistan igual en la televisión o lo que sea, o tienen un pequeño reconocimiento en el ámbito televisivo o musical y explican de que no, si es que empezamos como de la nada
y de repente pues una cosa llevó la otra y se fueron sumando y a la vez te ves efectivamente, como tú has dicho, pues que en un año pues te tienes que ir a Barcelona a presentar el libro, en marzo, en abril o mayo tienes que ir a Asturias a un certamen que te han invitado de agentes de la comunicación de la educación social y acabas en septiembre o en octubre en un congreso. La verdad es que fue un dejarnos llevar, fue una especie de relax y ir nosotros mismos también disfrutando sobre la marcha de las propuestas que nos planteaban y nos formulaban y que por otra parte, sin compromisos familiares de primer orden, léase hijos, Importante. pues nos lo podíamos permitir Y los perfectamente, vamos. aprovechamos bien. Sí, sí, a ver. Sí, pero se echan de menos, ¿no? Sí, Esos momentos. hombre. Por Ya aquí te digo yo que dice sí. Alberto, dice lo bien que lo pasábamos. Sin duda. Sí, sí, A sin ver, duda. fue un poco como dice Asier y también un poco lo que decíamos antes. Yo creo que fue la propia evolución de Educablog como tal, del blog, ese impacto y también, como dice Asier, sin querer pecar de tirarnos aquí flores o tirarnos el moco, ¿no? Pero sí que es verdad que fue la evolución, fue la amplificación de esa evolución en redes sociales, esa generación de comunidad que decíamos antes, y luego también, ¿por qué no?, nuestra propia inquietud personal de decir, bueno, es que pues ahora que hemos estado jugando, porque hemos dicho que educablog.es como tal surgió en 2006, a los 5 años decidimos hacer una especie de recopilación, una especie de grandes éxitos de educablog.es, precisamente con el motivo del 5.º aniversario, y no se nos ocurrió otra que esa celebración fuese publicando un libro que era Educablog 2006-2011 de la red al papel, que como su propio nombre indica, pues simplemente fue trasladar al formato físico libro pues una compilación de textos publicados en ese periodo en Educablog. De ahí, pues empezamos a moverlo. Es verdad que siempre nos hemos preocupado mucho por cuidar la difusión pues, de los libros, de los eventos, todo eso seguía aumentando un poco esa comunidad. Y tiempo después, 2015, Asier, o 2016, 2015, Edus Historias, 15. 2015 se nos ocurrió antes, lógicamente, para prepararlo, pero quisimos que precisamente con esa comunidad de amigos y amigas que estábamos formando gracias a toda esta historia de Educablog, pues invitarles también a participar en la publicación de un libro de cuentos, de relatos, de historias basadas en nuestro día a día, en nuestras experiencias de cada uno de nosotros en nuestros respectivos ámbitos profesionales y trasladarlo también al papel. Y todo eso, pues como he dicho Asier, ¿no? Nos dejamos llevar porque, claro, una gozada. Encima nosotros somos disfrutones, no lo vamos a negar. Te vas a Asturias, pues te pegas una jalada, te pegas una fiesta, te vas a Sevilla, como cuando fuimos al Congreso, pues Iden de Iden, o en Valencia, o en Barcelona. Entonces era un gustazo poder estar con gente y con la excusa del libro, el blog y demás, pues hemos tenido la enorme suerte de conocer a Peña, de conocer a gente y de compartir muy buenos momentos, la verdad. Eso es, Sí, para mí, el salto. ha sido la época dorada, podríamos decir, de Educablog, sobre todo desde ese punto de encuentro y de... Sí, pues eso, sí, de Sí, encuentro. yo creo que el cambio de alguna manera, o el, el síntoma cualitativo del salto, perdón, el salto cualitativo creo que se produce en el año 2015 con Edus Historias. Edus Historias, aparte de implicar a muchos profesionales del Estado, tiene la gran virtud que toca casi todos los ámbitos profesionales donde desarrollamos nuestra tarea profesional, las y los educadores sociales, o sea que las proyecciones de alguna manera se ven mucho más autentificadas, se ven mucho más cercanas. Lo que le pasa a un educador de Canarias en un centro terapéutico con personas con problemas de adicciones es lo mismo y siente lo mismo que lo que le pasa al de la comunidad terapéutica de Cortezubi y idem de idem en el resto de territorios, y son los propios territorios también, en connivencia con nosotros, afortunadamente, los que decidimos o se inicia lo que es una promoción ya como mucho más, si me apuras casi, cuasi profesional. Porque es a partir de ese año, esos 2 años precisamente, 2015 y 2016,
pues prácticamente recorremos casi toda la península, excepto Extremadura y no sé si alguna comunidad más. Creo que presentamos el libro en Madrid, creo que presentamos el libro en Murcia, creo que presentamos el libro en Ya, Cantabria, en Asturias, en Cantabria, Galicia, en Castilla y Cataluña. León, en La Rioja, en Cataluña. La Y verdad es por que supuesto, estamos dispuestos a que si nos invitan a ir a Extremadura, sí, organizamos por rápido, ¿eh? supuesto que sí. Adoramos a los compañeros y compañeras de Extremadura. Ahí he ido enseñando vuestra página web también, los proyectos, ¿vale? De las páginas de los libros. He enseñado también mi copia del Educablog firmada por vosotros tres. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y nos preguntan por el chat, dice, investigando de aquella primera época hay muchos blogs llevados por chicos. Y hoy son las chicas las que se llevan la palma de presencia en la red. ¿Qué es lo que ha cambiado, siendo una profesión muy femenina? ¿Qué pensáis? Pues primero que Pues yo este tema, afortunadamente, sí, afortunadamente. Además es que viene muy a colación con la reciente ley que hoy mismo se aprobaba de paridad, ¿no? La verdad es que era una de las reivindicaciones históricas que veníamos haciendo muchos de los compañeros de profesión y en especial también los de Educablog, porque hemos tenido que compartir esta idea y esta duda por parte de muchas compañeras y compañeros y nosotros encantados de que participasen chicas y mujeres en una profesión tan feminizada. Siempre explicábamos lo mismo. En nuestro origen embrionario había una mujer que fundó también Educablog con nosotros, que era Merche Vicente. Tristemente Bueno, nos pues tuvimos dejó. la pérdida. Nos dejó al año o 2 años de desarrollar los proyectos por una enfermedad y fue una unión de amistades o sin ninguna intencionalidad ni corporativismo de género, ¿no? Pero yo creo que es la propia lógica, es que esto debía haberse producido antes, si me apuras. El hecho de que en una profesión tan feminizada no hubiera representación femenina, pues es que a mí me llena de orgullo pues ver aquí en Eduso TV a gente liderando como Lucía Camargo, me llena de orgullo de 2, 3 años a esta parte como Instagram está Lleno de perfectamente mujeres. canalizado con Lucía Fernández Coutado o con Verba Intermediación o con otras mujeres que lo que cuentan me gusta, lo que cuentan me atrae y es significativo y son perfectamente validables a lo que en su día pudo haber sido o tenía como intención Educablog. yo creo que además será, bueno, no quisiera caer en tópicos ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que es cierto que igual todo este mundo de las tecnologías, de las TIC, bueno, de los ordenadores, toda esta historia, pues quizá ha podido tener un deje siempre, ¿no? Ha habido una asociación, si queréis, más vinculada a lo masculino, no sé explicar por qué. Y ese acceso a plataformas o a las tecnologías, pues en un primer momento, bueno, pues quizá pudo estar más protagonizado por eso, ¿no? Por, por hombres, vamos a decir. Pero bueno, afortunadamente el desarrollo tecnológico es imparable, como ha dicho antes Asier, a una velocidad infinita y ya se ha extendido a todos los segmentos de la población y bueno, pues como bien dice Asier, pues un orgullo también el ver a muchas compañeras participando en este tipo de foros. Me estoy acordando ahora, también hubo una intentona de una especie de, vamos, de vídeos, bueno, ¿no? De creación de vídeos. ¿Cómo se llama esta chica? De Barcelona. Sí, Noelia. Noelia, efectivamente, ¿no? En su Mm, momento también, yo creo que estoy hablando en mitad de la década del 10 o así, también en aquella época de sus puede ser. historias, ¿no? Pues hizo también un intento de sacar vídeos relacionados con la educación Bueno, el social. intento no, lo hizo, lo hizo. Lo hizo, vamos, eso Pasa que es. se quedó parado, pero... Pero bueno, que sí, yo me alegra verlo y ojalá. Y luego, un poco remarcando también lo que decía Sier, porque a veces se nos ha acusado, ¿no? De alguna manera, eso. Oye, pues como en una profesión en la que hay en la que incluso los educadores, chicos, sois menos, ¿por qué aquí de repente un blog lo lleváis tres? Bueno, pues es que no ha sido nada, no sé, y siempre hemos estado abiertos a que quien quisiera
precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Cuantos más brazos se uniesen a escribir sobre educación social en un espacio como el nuestro, pues mejor que mejor. Y en esos brazos no se hacía distinción de ningún tipo. Ya. Siempre lo hemos Sí, me invitado acuerdo, y... no, creo que es de justicia también que también, de alguna manera, a todas estas mujeres que están ahora desarrollando tan interesantemente e intensamente estos proyectos, creo que es digno también de elogio el recordar a unas de las pioneras, como fue Marimar Romar con sus míticos Edusos, También eh, Hablemos Eduso, por una YouTube, mujer que estuvo durante 3 4 años haciendo entrevistas a personas del ámbito de lo social, correcto. súper interesantes, haciendo también ediciones y ahí está también, queda como testimonio principalmente como un canal de YouTube. Es cierto que igual ya no ha tenido la actividad pues como hemos tenido otros, ¿no? Pero bueno, que también estuvo en su día, aunque mayoritariamente es cierto que los que más, o los que por lo menos más se veía en aquel tiempo, en los primeros momentos Ujú, de redes sociales, pues igual era pues a Sergi Gallastegui, Sera Sánchez, ujú. nosotros, igual es verdad que éramos hombres. Pero Sí, bueno, poner el acento también en que había mujeres y hubo mujeres pioneras como Noelia y como Marimar Marimar. Román, pues es de justicia. Sí, sí. Pues sí. Oye, un par de hitos más que me gustaría repasar con vosotros para saber qué supusieron para vosotros o bueno, pues Sí, para entender un poquito mejor toda esta historia del Educablog, ¿no? En un momento dado, desde el Consejo General de Educación Social se crea un encuentro para, bueno, pues para unir a todos los blogueros y blogueras del panorama nacional en Gijón. No recuerdo ahora mismo exactamente qué año fue, pero me atrevería a decir que fue 2011, 2012, sí, yo creo que por Sí, ahí. por ahí debió ser. Y bueno, pues ahí nos encontramos, digo nos porque gracias a la suerte, yo también tuve la suerte de estar, ¿no? Ahí nos encontramos Sí, pues sí. todo este panorama de gente que estamos, que ya vestimos canas la mayoría, que estamos encontrándonos aquí y eso también dio después pie a que nos encontráramos de nuevo en el Congreso de Valencia, ¿no? ¿Qué supuso este encuentro para vosotros? Pues sobre todo, a mí me gusta, a pesar de que en este mundo ya hayamos podido destacar, entendiéndolo de destacar, ¿no? Sí, perfectamente. Desde el ámbito tecnológico yo siempre pongo en valor el encuentro físico, el encuentro offline, ¿no? Y el poder poner cara a gente como tú, César, al propio Alberto Apellaniz, A a Marcos, a... Marcos, a Sera, Sí, bueno, correcto. ¿no? Toda la gente que tuvimos el privilegio de estar en aquel encuentro de Gijón, pues eso ya como principal valor. Y luego yo creo que son, pues como puede pasar en otros ámbitos, ¿no? Es decir, cuando supongo que, bueno, no sé, hablo en primera persona, pero supongo que os ha podido pasar a veces cuando acudes a un espacio formativo o a un congreso o a un seminario, a una historia, ¿no? Que está bien llevado y que al final es motivador y eso empuja a Un chute, seguir. ¿no? Eso es un chute de energía, ¿no? Entonces, yo creo que aquel encuentro de Asturias es verdad que estaba enfocado o tenía como una meta, ¿no? De Ujú. encuentro para trabajar también en pos del Congreso de Educación Social de Valencia, pero yo creo que supuso un chute de energía para, pues bueno, pues para la gente que estábamos escribiendo en los blogs y nos movíamos en las redes sociales escribiendo y conversando en torno a educación social, pues continuar adelante. Entonces, fundamentalmente eso, una buena dosis de motivación y un recuerdo maravilloso en cuanto a la oportunidad de conocer a mucha gente de este mundillo. Y así, coméntame tú algo de este segundo hito. Eh, en algún momento, no recuerdo bien la historia, os dicen que os quieren grabar un documental. Mm. Mm, ¿Cómo fue sí, esto? sí, sí, sí. Bueno, en realidad no nos lo proponen, somos nosotros Ah, sale mismos, de vosotros, no me acordaba. Sí, sí, efectivamente, somos nosotros mismos los que canalizamos y buscamos a un equipo técnico audiovisual que estaba en ciernes en aquellos momentos, que era un proyecto Nobel muy chulo que luego ya derivó hacia el mundo de la música y demás, pero que se llamaba Chubascos.
Se llama. Y de alguna manera, una vez que habíamos empezado, habíamos participado de las publicaciones más escritas, más literarias, más negro sobre blanco, como ha dicho Raúl, vemos que hay otro tipo de producciones, hay otro tipo de lenguajes que podrían servirnos para amplificar el mensaje que queríamos trasladar, ¿no? Transmitir, que principalmente era el de generar redes, el de dignificar la profesión de la educación social y a través de eso solo se puede conseguir pues a través de la protesta o a través de la visibilización. Entonces, teniendo en cuenta estas herramientas y viendo que éramos muy poquitos para protestar o reivindicar algo, pues podríamos hacerlo de una manera como más diplomática, ¿no? Aséptica, pero muy bien, muy intencionada, ¿no? Y muy dirigida. Entonces, lógicamente, utilizamos la comunicación audiovisual, conocemos o teníamos posibilidad de contactar con personas cercanas, entre ellas un educador social que se llama eh, Edu. Edu Pascual, y su compañero de batalla Chelu, Chuma. o sea, Chuma, y les proponemos, eso es, la memoria ya, y les proponemos la idea, les proponemos que ya que ellos están empezando también en el mundo de las producciones audiovisuales, queremos generar un documental, queremos que participen también compañeros nuestros de profesión de diferentes sitios del Estado para que hablen sobre Educablog, pero en primera persona, pero en particular o en general más bien sobre la educación social, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar, hacia dónde nos dirige, qué maneras y qué herramientas tenemos para visibilizarla y para promocionarla en las administraciones y en la esfera social. Y a través de eso, de la generación de pequeños contenidos audiovisuales, de pequeños vídeos, pues pedimos a los participantes con una serie de preguntas. Ellos hacen la edición, van maquetando, hacemos una serie de entrevistas y una entrevista más global o matriz que se realiza en la biblioteca de la Diputación Foral de Vizcaya en Bilbao. Y nada, pues nos adentramos y allí que lo publicamos, la publicitamos en redes y la insertamos en plataformas de Vimeo y de YouTube y aprovechamos también la producción para presentarla a un concurso tuvo a bien realizar el CES, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, que a mí me gusta mucho, por cierto, que se llama los Premios Retines, que versa precisamente sobre eso, de cómo se puede visibilizar y promocionar la profesión de la educación social a través de proyectos audiovisuales. Entonces nos presentamos, pero bueno, en este caso pues no tuvimos la suerte de poder acceder a ninguno de los reconocimientos, pero bueno, fue una excusa más que nos sirvió para seguir generando contenido que era nuestra misión principal. Y todo esto, además, sin un objetivo económico o comercial, porque quiero entender, todo esto que empezamos en aquella época de los primeros años de la educación social, en realidad, aunque ya llevara unos cuantos años por lo mejor en Cataluña y tal, ¿no? Pero en muchos territorios eran los primeros años de la educación social. Todo esto no era con la perspectiva que puede tener ahora alguien que entra en redes sociales de dinamizar por darme publicidad o por coger usuarios o por atraer gente que pueda comprar mi producto, ¿no? Entenderme por productos, ¿no? Porque todo esto era más de una manera totalmente, pues sin ánimo de lucro, por supuesto, y aunque después vinieran los libros y vinieran proyectos que de alguna forma u otra pues sí recaudaban ciertos recursos económicos, ¿no? Pero todo esto empieza de una manera totalmente altruista, ¿no? Y quizás creéis que ese haya sido uno de los motivos no de la muerte, pero del estado actual del Educablog. No. ¿O no ha tenido nada que ver? No, a ver, como bien dices, no ha habido nunca, pero vamos, de una manera implanteable. A veces hemos podido llegar a pensar, sí que lo podemos decir aquí, que decir, joder, si hiciéramos una apuesta todavía más, porque todo esto, como hemos dicho al principio, todo lo hemos estado compaginando en nuestro tiempo libre, mientras teníamos nuestros trabajos, mientras teníamos nuestras familias, amigos y otro tipo de aficiones. Lo hemos estado llevando de ese modo y a veces sí que hemos podido decir, joder, igual si uno del equipo, uno de los 4
se dedicase full time y estuviese liberado para Educablog, igual podríamos plantearnos algún tipo de planteamiento de monetización o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, nunca ha sido, y menos en aquellos años. Al final yo quiero pensar que ha sido un poco una inquietud personal, profesional de los cuatro. Segundo, ver que había un feedback, ver que, yo insisto, en esa parte de comunidad que se generó alrededor de la, si me permitís la expresión, marca Educablog, entonces nos animaba a continuar y luego esa inquietud, ¿no? Entonces luego daba la casualidad, como bien decía Asier, que conocíamos a Edu y a Chuma de Chubascos, que estaban empezando, oye, pues ¿por qué no lo que hemos contado en Twitter, en el blog, en el Facebook y en un par de libros, ¿por qué no lo contamos en formato documental? Venga, pues tal. Después, no sé si nos ibas a preguntar al respecto, César, tuvimos una tercera publicación que es Imago, Bueno, pero que es, creo que lo habéis comentado, ¿no? Pero sí, comenta. Eso es, pero que es un libro totalmente distinto a los anteriores, porque aquí ya no nos encontramos con lenguaje escrito, sino que nos encontramos con lenguaje visual. Se trata de un fotolibro. Un fotolibro, a mi modo de ver, y imitando al ínclito Paco Umbral, ya que hemos venido a hablar de nuestro libro, vamos a subrayar este, porque es un libro muy especial, hecho de fotos, es un libro de fotografía, en el que colaboró con nosotros un amigo también, David de Aro, un fotógrafo profesional, al que le pedimos el encargo así, porque se nos ocurrió así, decir, oye, hemos tratado, de contar la educación social en diferentes canales, por diferentes canales, en diferentes formatos, vamos a intentarlo mediante la imagen, mediante la fotografía. Editamos ese libro y bueno, era un poco, ya digo, esa parte de inquietud. A ver, como has dicho, César, los libros han tenido su precio, se han vendido con mayor o con menores ganancias. Las ganancias normalmente las hemos reinvertido en sacar nuevos proyectos, es decir, la pasta que podíamos sacar de Duso Historias la reinvertimos para sacar Imago, que era un libro mucho más costoso. Cuando hemos hecho la fiesta por los 10 años de Educablog, había que pagarla, bueno, pues se pagaba. No, quiero decir que, bueno, que no ha habido nunca ese carácter y que eso haya supuesto el bajón que a día de hoy es el proyecto Educablog a nivel de poca actividad, no. Yo la explicación es mucho más... La que hemos comentado antes. Es mucho más de andar por casa, es de que vamos teniendo una edad, de que ese ansia o ese, ¿no?, afán por querer avanzar, pues bueno, pues se va apagando, yo creo que por una mera cuestión evolutiva. Nuestras energías van a otros lados, simplemente. Efectivamente. Yo creo que la principal razón es esa, y no creo que tengamos que comernos más la cabeza. Hoy encantados de participar en un espacio como este, como Eduso TV. Porque los educabloggers, bueno, pues termináis recibiendo una llamada de algún loco diciendo, oye, vamos a continuar con todo esto de crear contenido en las redes, pero esta vez en vídeo y en directo. ¿Cómo lo tomáis? Pues En el primer momento fue siempre de fogonazo. Además, creo que nos pilló en plena pandemia, ¿no? Creo recordar. O no, casi después, saliendo, después, no. Sí, saliendo. Bueno, la Sí, idea saliendo. comenzó en pandemia, pero... Y luego se materializó en Bueno, pandemia. a ver, si me permitís, Asier, y aquí sí que le voy a atribuir mucho del mérito aquí al amigo y compañero Asier, en plena pandemia se le ocurrió sacar también, hacer unos vídeos en directo a través de Instagram, entrevistando a gente del mundillo y tal, que fue una experiencia chula. Cuando recibimos vuestra llamada, a mí me parece, ya he dicho, yo no tengo ni puñetera idea de Twitch, la verdad, pero veía que vosotros sí y a mí me parece que efectivamente era el espacio que ahora había que ocupar. Yo, personalmente, fui uno de los que empecé a ser asertivo y decir, Raúl, ya estás con tus muchas fiebres, estás participando también, nos hemos integrado, incluso nos hemos institucionalizado un poco, participando más activamente en los colegios, en el colegio profesional de nuestro territorio, y yo ahí dije, teniendo en cuenta que Asier gustosamente aceptó vuestra invitación, yo dije que hacía mutis por el foro, pero creo que este era un espacio a César que había que ocupar, que teníais que ocupar y que tiene que seguir ocupado, porque como hemos dicho, hay mucha gente joven ahí al otro lado que este es su medio
y pues que qué guay que se generen contenidos de estas características en estos canales. Pues sí. Sí, yo también lo veo así, lo veo como un proyecto también muy bonito, con mucho recorrido. La verdad es que va a llevar mucho trabajo, porque al final todos los proyectos llevan trabajo y por eso se necesitaría gente detrás. Y a mí el único pesar que encuentro no tiene que ver tanto con el proyecto propio particular de Duso TV, sino con la profesión en general. Y es que las visiones que estamos teniendo cercanas o periféricas no son muy halagüeñas. Ya. Se denota de un tiempo a esta parte, en promociones más recientes de educadora y educadores sociales, cierta desconexión con los movimientos asociativos, que de alguna manera también merman la propia fuerza que podamos tener la educación social, que es de donde nos nutrimos, de ese asociacionismo, de ese movimiento comunitario. Y también noto pues cierta desafección hacia representaciones o hacia órganos de representatividad. Mm. Ahora que Raúl y yo participamos un poquito más activamente en un colegio profesional, pero comparto opinión o veo las fotografías panorámicas de otros colegios profesionales y son muy similares. Son colegios y juntas de representatividad colegial que los colegios profesionales, repetimos, está formado por personas, no por entes ni por entelequias, sino profesionales de la educación social que prestamos un poco de nuestro tiempo libre para la representatividad y la visibilización también de la profesión. Y se denota, pues lo que digo, un componente generacional relativamente mayor. Sí. eh, Relativamente mayor. Hay un salto, hay un vacío de 40 años hacia abajo donde que eso no se está ocupando esa representatividad y eso pues lógicamente correrá en detrimento de nuestra profesión, de nuestras reivindicaciones y de nuestra dignificación si es que pretendemos protegerla. Sí. Yo creo que desgraciadamente es un síntoma más de los tiempos que nos están tocando vivir, que Mm. desgraciadamente, como dice Asier, pues no dejan de representar una tendencia muy individualista, muy neoliberal, en el cual pues parece que nos encerramos todos en nuestras setas y no estamos dispuestos a colaborar o a perseguir objetivos comunes de forma, ¿no?, unida. Y bueno, pues quizás lo que dice Asier, ¿no? Quizá el estado de la profesión, en este caso, y en otros muchos y en otras profesiones, eh, ofrece estos síntomas. Creo que no nos queda otra que seguir peleando para que esto no sea así, para tratar de revertirlo. Y en ese sentido, pues por ejemplo, iniciativas como Eduso TV, pues pueden ser muy buenas aliadas y muy buenas herramientas. Que quizá no vayan a conseguir que gracias a Eduso TV ahora se vaya a apuntar toda la peña que pueda estar viendo este vídeo a los colegios profesionales. Pero desde luego si no se hace, seguro que no. Entonces, Seguro. bueno. Bueno, esa era la idea con la que nació Duso TV y que sepáis que Duso TV siempre estará abierto para vosotros, por si algún día queréis volver a hacer algún programa o lo que sea. Muchísimas gracias por teneros aquí hoy. Vamos a ir despidiéndonos, que más o menos es la hora, la conciliación familiar, más o Sí. menos es la hora que nos habíamos marcado. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, si queréis comentar alguna otra cosilla, ¿dónde estáis ahora? Bueno, más o menos habéis dicho dónde estáis los educadores, cada uno en vuestra vida, con vuestra familia, con vuestros trabajos, ¿no? Ojalá que venga gente que coja las riendas de estos nuevos procesos de creación de contenido, porque es súper importante, tenemos que darnos a visibilizar mucho más. Y bueno, sitios como estos blogs que habéis comentado de Lucía Cutado, Lucía Fernández, Lucía Camargo o el propio Duso TV, pues quiero pensar que son que aunque sean redes sociales y lo único que veamos sean los likes o los me gusta, pues quiero pensar que verdaderamente tienen un recorrido, llegan a la gente, ¿no? Y aunque sean más o menos vistos, bueno, pues algo queda. Que en definitiva es nuestro trabajo, porque verdaderamente ver los frutos a corto plazo es algo que no, que no hacemos demasiado. Correcto. Todo suma, César, todo suma, incluso Eso los es. edusomemes desde otra perspectiva o desde otro camino, otra trayectoria, en clave de humor, pero efectivamente también hacen profesión, no quepa duda. Pues sí. Yo daros las gracias primero. Yo soy uno de los que, pues bueno, pues eso, ¿no? Pues por situación laboral, familiar y por, bueno, pues
momentos vitales, personales y de querencia por otras historias, quizá llevo un tiempo como más desconectado. Bueno, no desconectado del todo, tengo mi trabajo, tengo la participación en el colegio, pero agradecerte el poder, me ha hecho ilusión, ¿no? El poder volver a hablar de recordar estos momentos de Abuelo Cebolleta de Totalmente. 2011 en Asturias, de aquellos, joder, que seguro que ahora me pongo a leer lo que escribía por 2006 o 2007, igual me llevo las manos a la cabeza. Hombre, a mí me han entrado ganas de volver a leer Yo Lucas creo que esta noche, después, cuando se acuesten las criaturas, igual me cojo el portátil y me pongo a tirar de archivo. Qué Entonces, bueno. bueno, solo por eso ya agradecértelo. Y luego animaros a seguir, porque yo creo que tú lo has dicho, ¿eh? Hay que estar Hay que estar. mm, Eso es. y tenéis pues eso, hay que estar ahí y seguir difundiendo lo que hacemos. Pues sí, dice por ahí Alberto, Cienfiebres Eduser. Alberto sabe Le mucho. conoce bien, le conoce bien. Bueno, pues nada, que estos encuentros online, pues como dice Alberto, ya hay ganas de encuentros físicos, o sea que ojalá la vida nos lleve por caminos donde encontrarnos, porque A ver si De Huelva a Bilbao hay un caminito, a ver si nos encontramos en medio, ¿no? hay un trecho. A ver si se vuelve a realizar un congreso estatal. Pues sí, pues sí. Bueno, los nuevos caminos igual no hacen que sea algo, pero bueno, Bueno, ojalá. Muchísimas gracias por estar aquí. Dadle un saludo pues a los miembros de Luca Blog que faltan a que Íñigo y han a faltado Jorge. esta noche, correcto. Y nada, pues un placer. ¿Quién me iba a decir a mí después de tantos años? Bueno, yo qué sé, pues 2006 o 2007 que os conocí, que os iba a tener esta noche en Eduso TV, ¿no? En este proyecto tan emocionante y tan... Oye, pues que también me ha dado desde su creación ese chute que nos dio ese encuentro en Gijón, ¿no? Qué guay. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme esta noche. Os invito a que estéis siempre que queráis. Y nada más. Un fuerte abrazo. Y, Otro para ti, César, muchas gracias. Gracias, César. Un y abrazo y nos muchas vemos en los gracias. bares y por donde la vida nos lleve. Ahí Muchas está. gracias y hasta pronto. Adiós, Edusers. Hasta pronto. Cuidarse. Chao. Agur.